Entonces vamos a hacer, ¿no? La clase 2. Vamos a poner el nombre propio a la clase. Vamos a estudiar cómo se resuelven o cómo se hace la resolución de triángulos oblicuos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectos. Pueden ser agudos o pueden ser obtusos, pero rectos ya no podrán ser. Una forma bastante sencilla para resolver estos triángulos es ampararse en lo que ya se conoce sobre triángulos rectángulos para extenderlo a estos nuevos triángulos que se denominan oblicuos. Este triángulo es oblicuángulo. La primera precaución que voy a tener es la nomenclatura. Eso es básico, porque la nomenclatura, ¿no? Una nomenclatura adecuada lleva a una resolución más directa, sin confusiones. Eso es básico. Donde hay confusión, olvídense, nunca van a resolver. Pero donde queda absolutamente clara la forma de nombrar, el resto es fácil. Una estrategia es darles letras minúsculas a los lados. Por ejemplo, este C, este A y este B. Para que los catetos opuestos, ¿no?, a los ángulos tengan letras minúsculas, mientras que los ángulos, ¿no?, lleven nomenclatura de ángulo con letra mayúscula. Es decir, si es que a este lado se opone este ángulo le nombraré con una letra mayúscula. Y por lo general, el ángulo ya no se coloca dentro, sino en la nomenclatura se pone fuera, aunque yo sepa que representa este ángulo. Eso también es de importancia porque a veces estos literales cuando se pone dentro se confunden, ¿no? Cuando se pone alfa y beta son más prácticos de poner dentro, pero cuando se pone ya de esta forma es mejor ponerlos fuera. No por eso va a ser otro ángulo. Este, siguiendo esa lógica, sería A, y este, siguiendo esa lógica, sería B. Esto es clave. Parece demasiado sencillo, ¿no? Este es B y este es A. Parece algo elemental que les diga, pero es sumamente claro. Ya van a darse cuenta por qué. Primera cosa. Ahora, partiendo de los conocimientos previos, voy a resolver este triángulo como dos triángulos rectángulos. Puedo hacer eso utilizando como puente la altura del triángulo oblicuo. Es decir, si yo puedo anclar la resolución de este y la resolución de este con la H, en vista de que la H es compartida para este y para este, y estos triángulos son rectángulos, entonces será una segunda estrategia y podré efectivamente resolver fácilmente triángulos oblicuos. La primera, la nomenclatura. La segunda, H. ¿Por qué? Porque fíjense que H es opuesto a B. Por lo tanto, el seno de B será igual al opuesto H dividido para la hipotenusa A. Eso haría que yo pueda resolver esta parte como un triángulo rectángulo. Con esto. Y luego podría resolver el resto. Ahora, voy a hacer lo mismo para este triángulo.
voy a resolver, ¿no?, el seno del ángulo A. Como el opuesto a este, que sería H, sobre la hipotenusa B. He repartido el triángulo oblicuo en dos rectángulos, este y este. Y despejo H, del uno y del otro. H en el uno es A seno de B. Y H en el otro es B seno de A. Como la altura es compartida, no puede ser diferente, ¿cierto? Es decir, A seno de B es igual a B seno de A. Esto es clave. Esta identidad es clave. Esto me permite resolver todos los triángulos rectangulares. Todos los triángulos oblicuángulos, que se pueden partir en dos triángulos rectángulos. Esperen un segundo. A ver, número equivocado. Sigamos. Tienen esto, ¿no es cierto? Fíjense que una forma bastante práctica de colocar esto podría ser dejarle al cateto A aquí y pasarle dividiendo al seno de A. Es decir, este paso dividiendo. Le dejo acá el cateto B y paso dividiendo el seno de B. Porque es evidente que sería más fácil acordarse que el cateto divide el seno de su ángulo, porque acá pasa lo mismo, ¿no es cierto? Este cateto está dividido más bien para el seno de su ángulo. Esta forma de aquí es la básica y elemental a la cual se llega por esta partición. Pero a partir de aquí, esto ya sirve para resolver el triángulo oblicuángulo, así no haya H. Aquí ya no existe H. Por lo tanto, si desprecian H, no debí o ya no hubiera necesitado colocar. Aquí obviamente necesité para explicarles, pero a partir de aquí ya puedo prescindir de H. Esta es otra forma de escribir. Ahora, estos son dos cocientes. Si yo invierto este cociente, podría igualar al inverso de este cociente. Porque como los dos son iguales, daría lo mismo que estén así o que estén invertidos. Es decir, otra forma simple de acordarse es que el seno de un ángulo dividido para su cateto opuesto es igual al seno de cualquier otro ángulo dividido para su respectivo opuesto. Eso que les acabo de decir en palabras, a la larga se van a dar cuenta que es todo lo que tienen que acordarse. Y una última forma sería hacer entre catetos, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo hacer ángulos con ángulos y catetos con catetos. Eso sería fácil si este cateto pasa acá. Si este cateto pasa acá, sería A sobre B. Y si este ángulo pasa acá, sería seno de A sobre seno de B. Es otra forma simple de acordarse. Es más, hay quienes prefieren esta. A sobre B es igual al seno de A sobre el seno de A. Hay quienes juzgan que esto es más simple que las de arriba. Cuatro formas de escribir. Lo mismo. Todas
son igualdades. Claro que esta no es igual que esta, pero este cociente sí es igual que este cociente. Además, esta surge de aquí, esta surge de acá y esta surge de acá. O esta, ¿no es cierto?, genera esta genera esta genera esta. Basta que se acuerden una, pero ya les digo, ni siquiera necesitan acordarse, solamente tienen que saber que el seno del ángulo con su cateto opuesto, ¿no es cierto?, se llevan de cualquiera de estas formas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, supongamos que este C de aquí, ustedes le trasladan acá. Eso hubiera hecho que el B se vaya acá y que el A venga acá. Es decir, pude haberle dado una nomenclatura, o puedo darle una nomenclatura cíclica. Eso hará que el A se vaya acá, el C venga acá y el B vaya allá. Al hacer de nuevo todo esto y plantear, ¿qué obtendré? ¿Necesito realmente hacer eso o puedo intuir qué pasa? Solamente necesitan esto de aquí. Porque aquí lo que están haciendo es que este cateto, ¿no es cierto?, está mezclándose con un cateto diferente y basta que yo tenga los dos catetos, los senos van por añadidura. Por lo tanto, aquí pude haber escrito, ¿no?, mantener A y cambiar este para que sea seno de otro ángulo. Si cambio cíclicamente B, ¿no es cierto?, ya no tengo B, sino tengo C, se mantendría la igualdad si es que el cateto, ¿no es cierto?, se mantiene para el seno del ángulo opuesto. Es decir, cambiaría B por C. Así como cambié el ángulo B por ángulo C, tengo que cambiar el cateto B por el cateto C. Y como A se mantuvo, entonces el seno de A se mantuvo. Por demás estaría decirles que esto de aquí va a generar 3 fórmulas más. Sería conveniente que ustedes las puedan obtener. Vamos a ver si en la tarea pedimos que se haga eso. Mezclaron A con C. Acá mezclaron A con B. Cateto y ángulo, cateto y ángulo. ¿No es cierto? Ahora me faltaría, bueno, entonces aquí va a venir, ¿no? A continuación va a venir lo que tenga que venir. Ustedes las obtienen. Ahora, A con C y A con B. Me falta B con C. B con C. Entonces acá tendrá que ir cateto y ángulo. Sin necesidad de hacer el nuevo dibujo, ya saco las otras dos posibilidades de cambio cíclico de ángulos y catetos. Y de aquí saldrán 3 más. Es decir, tal como está, tengo 4 formas. Variando cíclicamente tendré 4 más. Y haciendo otra variación, porque el C puede estar acá, pero también puede estar acá. Para la tercera, esta sería la relación de la que puedo sacar 3 más. O sea, aquí hay 12, 4 y 4, ¿no? Más las 4 hay, o suma, 12 formas, ¿no?, de ecuación trigonométrica. Ojo que yo no estoy diciendo igualdad, ¿no? Estoy diciendo ecuación trigonométrica. Ya nos hemos de referir expresamente a la diferencia entre ecuación e identidad, pero desde hoy estamos hablando de ecuación. La clase anterior, e incluso la recuperación que les dice de la tarea, habrán visto que hablaba de identidad. Estas son ecuaciones. 12 formas de ecuación trigonométrica. ¿Cómo se llama esta forma de resolver triángulos rectángulos? Y esta de aquí, básicamente, que es la primera que obtuvimos,
A todas estas se les denomina ley de seno. A veces pensamos que la ley de senos es esta. En realidad son dos. Todas son o se obtienen por ley de senos. Y la ley de senos es haciendo como puente la altura. ¿Qué tipo de triángulos resuelve esto? Esto resuelve varios tipos de triángulos oblicuos. Pero vamos a irnos organizando para no mezclar. Vamos a ir resolviendo por caso. Supongamos que quiero resolver un caso 1. El caso 1 es el más simple, ¿no? Es decir, se da como datos o se conocen dos ángulos se conocen, ¿no? Dos ángulos y un cateto. Se conocen dos ángulos y un cateto. Esto va de maravilla. Escogen ley de senos, buscan la que más necesiten, o como ya tienen en mente que es un cateto sobre su ángulo opuesto, sobre el seno de su ángulo opuesto, pues ya directamente así no tengan la forma. En todo caso, como formulario, les recomiendo al menos una de estas, ¿no? Ese sería el caso 1. El caso 2. Y esto también funciona cuando se conocen dos catetos. Y el ángulo opuesto a uno de esos catetos. ¿No? Dos catetos y el ángulo opuesto a uno de ellos. A uno de esos dos catetos, ¿no? Allí también tengo dos catetos y uno de los ángulos desopuesto a ese cateto, este es el método. Vamos a hacer uno de los más simples, ¿no? Voy a hacer este caso como un ejemplo más como un ejemplo ilustrativo que otra cosa. Supongamos que tengo algo similar a esto. Luego ya voy a ir variando triángulos. En realidad pueden estar como aquí. La horizontal no necesita ser siempre horizontal. A ver, digamos que me dan un cateto. Digamos que me dan este de aquí. Y me dan dos ángulos. Supongamos que me dan este de aquí. Y supongamos que me dan este de acá. Me dicen que este vale 80. Y me dicen que este vale 60. A ver, si ustedes se fijan, el caso 1 tiene una pequeña trampa. Que dice, conocen dos ángulos de un cateto. Pero conocer dos ángulos implica o no implica conocer tres ángulos. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién de ustedes me puede Sí. decir cuánto vale este ángulo? 40. ¿Y por qué vale 40? ¿Cómo supo? Porque son 180 los tres. Porque la suma de estos tres da 180. O Sí. bien 180 menos estos dos da 40. Entonces, si ven, conocen dos ángulos quiere decir 3.
Por lo tanto, aquí hay un exceso de datos. Para resolver todo triángulo, apenas se necesitan 3 datos. Pero si les dan estos 3 datos, en realidad les están dando 4 datos. Ahora toca conocer esto, le voy a llamar A. Conocer esto, le voy a llamar B. Y el área. Si no tienen todos esos datos, no está resuelto el triángulo. Entonces, fíjense, con este de aquí ya sería fácil, ¿no es cierto? Puedo tomar cualquiera de ellos. El más simple, la forma 2. Tengo que A, al dividir para el seno de su ángulo opuesto, tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a otro cateto. A ver, este de aquí, en realidad, no me convendría, porque si le pongo B me va a quedar incógnita aquí, incógnita acá. Me conviene sustituir este por uno que ya conozco, ¿cierto? Es decir, estrictamente el que estaría utilizando, mejor que pase así. Si ustedes se fijan, si este de aquí es C, ¿no es cierto? Este de aquí sería el ángulo C, es decir, 80 sería el ángulo C. Y la que estaría utilizando sería esta. ¿Cuál sería la relación que estoy llenando aquí? Voy a sacarle acá. Estoy haciendo A, ¿no es cierto?, sobre el seno de A. Esto pasó dividiendo. Y acá queda el C sobre el seno de C. Entonces, si ustedes se mentalizan en que un cateto se le opone el ángulo, ya tienen todas las formas. A es A, seno de A es 60. Igual a C, que es 10, sobre seno de C. Seno de C, el C sería este, sí, 80 grados. Y con eso, despejando de aquí, el valor de A sería igual a 10 por seno de 60 sobre el seno de 80. Resolviendo, ya puedo hallar un valor numérico para este A, ¿cierto? Que sería 10 seno de 60 dividido por el seno de 8,8, ¿no? A ver, aquí. Me faltaría averiguar B y el área. ¿Cómo haría para hallar B? Podría tomar este mismo de aquí, o podría tomar uno de acá. No voy a tomar ninguno, sino voy a ir haciéndole en función del triángulo. Fíjense, tienen B. A ver, perdón, desconocen B. El éxito de usar la ley de senos es de que de los 4 valores que hay aquí, los 3 sean conocidos. Por eso se dice que un triángulo bicuángulo se resuelve con 3 elementos. Ustedes reúnen esos 3 elementos de tal manera que solo uno desconozca. Fíjense, ya sin fijarme en la fórmula, ¿no? B, desconozco. Es el único que me voy a permitir desconocer. B sobre seno de 40, porque es su opuesto. Es decir, este ha sido B, como ángulo. Sobre, otro que conozca, puedo coger este o puedo coger este. Ya cogí este, ahora voy a coger este, sería 8,8 sobre el seno del cateto opuesto, seno de 60, el ángulo opuesto. Es decir, despejando de aquí, B es igual a 8,8 por seno de 40 sobre seno de 60. Resolviendo eso,
6,53. ¿No? Voy a ponerle 6,50. Bueno, pongamos de nuevo. Pongámosle 2. Debe caer en realidad 79, pero ya le puse 8 redondeados. B vale 6,53. Lo que faltaría es el área. Para hallar el área van a necesitar hallar la altura. Porque base por altura dividido para 2 es el área de un triángulo rectángulo. Pero resulta que esta altura es compartida para este o para este. Entonces tengo que elegir cuál de los dos, es decir, volver a esto. Entonces para el área voy a hacer aquí en esta última, así se ve. Voy a hacer de este, porque el seno de 60 puedo ponerle directo, ¿no? El seno de 60 es igual a h dividido para esta hipotenusa. De allí, h sería igual a 6,53 por el seno de 60. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 por 6,53, yo tengo el h. 6,53 por raíz de 3 sobre 5,65. Y el área, 1/2 de la base es 10, por la altura, que ha sido 5,65. Es decir, esta área sale 28,25. Voy a poner esta área de aquí, 28,25. Hemos hecho esto sin utilizar unidades, ni centímetros, ni metros, ni kilómetros. Podemos manejarlo así, pero siempre van a tener en cuenta de que esto de aquí implican unidades. Para escribir cualquier unidad que represente una medida de longitud se pone la letra U. Y esto, al ser un área, esto representará unidades cuadradas. Una U al cuadrado representa unidades cuadradas. Si no se quiere poner unidades, se puede poner un nombre genérico. Pero siempre tiene que ir con un nombre. Si es que es milímetros, pues será milímetro. Si los ángulos están en grados o en radianes, se tiene que poner su unidad. Aunque omitan en la resolución, en las respuestas nunca pueden omitir. ¿Ya? Eso sería resolver este tema. Claro, el caso 1 es el más fácil porque si les da 2 ángulos ya les han dado un tercero. Y con esta se resuelve directo. Lo grave sería cuando empiezan a faltar elementos, ¿no es cierto? Entonces veamos este caso. Voy a poner una forma de triángulo tal vez ya no tan usual. Algo así. Les dice cuánto vale este. Y les dice cuánto vale este. Es decir, les da 2 catetos y un ángulo. Supongamos que este ángulo de aquí
les dicen que vale 30 grados. Aquí tienen que decir, a ver, ¿este ángulo se opone a uno de los lados? ¿Sí o no? Si este ángulo se opone a uno de los lados, este sería el caso 2. Que este ángulo se opone a este. Puede ser que omitieron darme este y me dieron este. Como este ángulo se opone a este sería caso 2. Si es que no me hubieran dado ni este, perdón, y me hubieran dado este, ya no es caso 2. Tienen que buscarse otra forma. Porque el caso 1 era cuando les daban dos ángulos. Y aquí como solo hay un ángulo de dato, y además no es ni este, sino les hubieran dado este, ya no puedo hacer de esta forma. Yo diría este es caso 2, porque me dan un ángulo, y además de este ángulo se opone a este. Por eso concluyo que es. Ya, entonces lo siguiente sería nombrarles, ¿no es cierto? La nomenclatura puede ser como se les ocurra, ¿no? A este le pueden llamar, qué sé yo, B, pero este ya no puede llamarse de otra forma. A este le pueden llamar, qué sé yo, C, ¿no? Este tendría que ser A. Por lo tanto, este sería el ángulo A, ¿cierto? Y este sería el ángulo C. La nomenclatura aquí es clave. Si es que en la nomenclatura tienen problema, ¿no? Van a tener problema en la resolución. Mi recomendación sería, por lo menos para empezar, ni intenten resolver si no han puesto nombres. A ver. ¿Cómo hago? No tengo las fórmulas a mano. Yo lo único que sé es que a su cateto se opone el seno de su ángulo. No conozco B y no conozco B, por lo tanto no me convendría poner B sobre seno de B, no me convendría. ¿No? Entonces, no me conviene B. C tiene dos datos, entonces C habrá que utilizar sí o sí. A tiene un dato y este no. Es decir, me convenció utilizar esta forma, fíjense. Seno de A tiene que estar dividido para su cateto. Y el cateto opuesto del ángulo A es 12. Los otros dos son datos, ¿no? Entonces sería seno del C, que es 30, para el C, que es 7. Entonces, en realidad no ha sido importante saberse las fórmulas de memoria, sino la forma en la que se relacionan. El seno de A será este 12 pasa multiplicando. Y el seno de A se obtendrá haciendo 12 por el seno de 30 dividido para 7. Esto de aquí arriba, sí, pues, seno de 30 es un medio, sería 6 séptimos. Y el ángulo A ha sido el seno inverso, ¿no? Este seno pasa al otro lado con la función inversa. Seno inverso de 6 séptimos. Seno inverso de 6 séptimos es 59 grados. Aquí les doy un dato interesante, ¿no? Y por eso mismo les puse este triángulo. Ustedes me van a decir, a ver, pero aquí no se visualiza ni una altura. Y peor el ángulo que acabamos de obtener.
cuando ya se sale de los triángulos rectángulos, a veces ocurre que la calculadora, en lugar de darnos el ángulo que corresponde, nos da su suplementario. Aquí pasó eso. Resuelvo esto y la calculadora no me va a dar un ángulo superior a 90 grados. Me va a devolver el suplementario, es decir, este. 59 grados. Pero no por eso yo voy a pensar que este ángulo tiene 59 grados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me tocaría suponer a mí? Y como me dio 59, me dio el suplementario. Por lo tanto, el ángulo que yo necesito es 180 menos 59, es decir, este ángulo de aquí ha valido 121 grados. ¿Cuándo pueden darse cuenta de eso? Cuando la geometría del problema no calza. Es decir, aquí, este es un ángulo obtuso, ¿no? Ustedes saben eso. Un ángulo menor que 90 grados se llama agudo. Un ángulo igual a 90 se llama recto. Y un ángulo mayor que 90 se llama obtuso. Si el ángulo es obtuso y la calculadora les da un agudo, es porque les está dando el suplementario. Y aquí tienen el ángulo. Y esto de una vez ya les da este ángulo. De tener dos ángulos es tener tres. 121 más 30 menos 180 es 29. ¿Qué faltaría calcular? Tengo dos lados, me faltaría B. Y B le voy haciendo lo mismo, ¿no? B dividido para el que, y no, para el que desconocía, que ahora ya sería seno de 29. Eso sería igual a cualquiera de los que ya conozco. Voy a usar los que desconocía y ya conozco, ¿no? Sería 12 dividido para el seno del opuesto, que sería seno de 121. B sería 12 por el seno de 29 grados sobre seno de 120. En eso también tendrán cuidado, ¿no? Cuando es seno, no hay problema porque la proyección es positiva, pero a veces hay cosenos con proyección negativa. Entonces hay que tomar si eso está pasando, no, que me da un valor negativo y cómo le tengo que interpretar el resultado. Los resultados de estas resoluciones tienen ciertas interpretaciones, como la que acabé de hacer aquí. Y si no tienen bien claro lo otro, suplementarios, complementarios, ángulos conjugados, ángulos en otros cuadrantes, ¿no? Que ya hicimos una clase sobre eso, les puede generar confusión ciertos resultados que les arroje esta resolución. Entonces, por eso es fundamental que hagan la tarea, esta última, en grupo, ¿no? Los jefes de grupo son responsables de que todos hayan participado y son plenamente capaces de hacer toda la tarea por sí solos. Si esa tarea no puede hacer por sí solos todo lo que está allí, todavía tienen deficiencia, todavía tendrían tiempo para recuperar eso, ¿no? 12 seno de 29 dividido para el seno de 121. 6,79. Podría redondearlo incluso a 6,8. B sería entonces 6,8. Y lo que me faltaría es el área. Aquí el área también es interesante porque no tengo altura. Entonces, así como tuve que buscarme una justificación, ¿no? Para este ángulo, ahora tengo que buscarme una altura.
que represente al triángulo. Alguien podría pensar, le pongo esta altura y resuelvo para esto. Pero esta no parece altura. Sí se puede hacer así, pero esta tendría que convertirla en horizontal y recalcular. Aunque también lo podrían hacer allí, pero pueden confundirse. Ya sabiendo algo de trigonometría, lo más práctico es trazar directamente la altura sobre la horizontal. Ustedes dirán, pero no cae en el cateto. No cae en el cateto, pero sí en la prolongación del cateto base. Y como la base no le van a poner todo esto, sino solamente lo que vale, que es 6,8, entonces esto cumple la función de altura. Es decir, aunque la altura caiga fuera del triángulo, cumple el mismo papel. Así como este ángulo cayó fuera del triángulo. Ustedes sacaron el suplementario y eso cumplió el rol. Entonces, el área va a ser igual a 1/2 de la base, que en este caso sería D, ¿no? 6,8. No puedo poner toda esta porque si no estaría hallando el área de este triángulo rectángulo. La base solamente está aquí, multiplicado por la altura, que se puede trazar desde la prolongación de la base hasta B. Y calcular H sería sencillo, ¿no es cierto? H podrían calcular con este o con este. Tendría que salir lo mismo, ¿no? Supongamos que quieren hacer con este. ¿Cuánto vale el seno de 59 grados? El opuesto, que es H, dividido para la hipotenusa, que sería 7. Alguien dice, no, pero este está afuera, tengo que hacer con uno que está adentro. El seno de 30 grados, ¿no es cierto? Si es que tomo todo este triángulo rectángulo, sería el opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es 12. La hipotenusa de este rectángulo, de este triángulo rectángulo, es 12. Los dos tendrían que valer lo mismo. 7 por el seno de 59 o 12 por el seno de 30. Siete por el seno de 59 es 6. Y este obviamente es 12 por seno de 30, que es 1/2, es 6. Es decir, la altura siempre fue 6. Y de aquí sería 1/2 de 6,8 por H, que es 6. El área sería 6 por 6.8 por 0.5 o 1/2. Sería 20,4. Unidades cuadradas. Unidades. 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 Grados, grados, grados. Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, ¿y si es que estuviésemos buscando cosenos, fuese diferente? Si estuviéramos buscando, ¿qué? Con cosenos. Con cosenos, sí. Si estuvieran buscando con cosenos, tendría que utilizar ley de cosenos. Y ley de cosenos sería caso 3 y caso 4 que veríamos el miércoles próximo. Pero esto de aquí ya resuelve buena parte, ¿no? Yo diría que más de la mitad. Ya veremos con cosenos.
Verán que con esto de aquí ya se puede hacer muchas otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo nunca les, bueno, sí les preguntaría, pero ya sabiendo cómo son las pruebas o cómo son las evaluaciones, yo en lugar de preguntarles esto, les preguntaría, ¿cuánto vale teta? Por ejemplo. Y no, no ahorita que está resuelto, ¿no? Sino decir, esto vale 12, esto vale 7, esto vale 30. ¿Cuánto vale teta? Por ejemplo. ¿Sí ven? Pues ahí tendrían que... Capaz que es más simple, ¿no? Porque directamente hubieran cogido esto y hubieran sacado 59. Como esto es 90, este teta ya les salía 180 menos 90 menos 59. Y hubieran llegado a la conclusión de que esto vale 31. Otra forma de concluir lo mismo es si esto vale 30, esto de aquí es 90, esto tiene que valer 60. Como esto tiene que valer 60, haciendo procedimientos, concluyen que esto vale 29, ya saben que esto vale 31. Bueno, ahora sí tendrían que hacer la tarea. A ver, les voy a indicar la tarea, como está un poco largo escribir. Ya la tengo escrita. Así que les voy a mostrar y les voy a explicar. Igual ya les mando las fotos. A ver. Esta de aquí sería la tarea número 4. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, primera, obtener las 3 ecuaciones que se obtienen de esto de aquí. ¿Se acuerdan que escribimos esto, no? De aquí tienen que salir 3 ecuaciones más. Así como de aquí salieron 3 ecuaciones más. ¿Cuáles serían las que salen de aquí? Esa, la primera situación. En la segunda les pido que hayan toditas de un triángulo que tiene nomenclatura muy diferente a la que ya hicimos. Esta base vale D, esto vale F y esto vale E. Y sus ángulos ya no pueden dejar de valer sus mismos literales, pero mayúsculas. ¿No? Entonces, ¿cómo podría hallar yo la primera de las relaciones? ¿No es cierto? Y una vez que hallo la primera, hallo 3 más, ya tengo 4. Y por la rotación cíclica de esto, obtendría 8 más 4 más 4, que serían las 12 que se pueden sacar de aquí. Es decir, hacer esto y esto con otra nomenclatura. Aquí les doy un triángulo que ya no está sobre ninguna horizontal, simplemente está puesto como quiere. Les doy 2 catetos y un ángulo opuesto a este cateto. ¿Cuánto vale este cateto, este ángulo y el área? La nomenclatura la ponen ustedes. Acá les doy otro triángulo, tampoco nada común. Les doy este ángulo de aquí, este ángulo de acá dice 20 grados, ¿no? Acá está 20 grados. Si no se ve, ya lo van a ver en la foto.
y este cateto que vale 8. Entonces, lo nombran, ¿no? Este de aquí no es nada, ¿no? Simplemente lo taché porque me confundí. Puse ahí una señal que no iba. Ponen los nombres y calculan este cateto, este ángulo y esta área. Todo en unidades y unidades cuadradas. Acá todo en centímetros y centímetros cuadrados. Profe, una pregunta, ¿de cuánto Sí. es el ángulo que es del triángulo? ¿De cuánto es el ángulo del agudo? ¿Del de ¿Este? abajo del último? No, del último triángulo. Este Ah, el que está a la izquierda. 120 y este 20. Ya, gracias, profe. Solo eso. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos?